Ananías y Zafira fueron al cielo. Si no conoce el caso peculiar de Ananías y Zafira, puede leerlos en Hechos capítulo 5 del 1 al 11. En resumen, la palabra narra que en el principio de la iglesia primitiva no había necesitados, porque los que tenían casas y heredades las vendían y las traían a la iglesia. Este matrimonio quiso hacer lo mismo. Vendieron una heredad, pero no trajeron todo el dinero a los pies de los apóstoles, sino que mintieron acerca del precio. Como consecuencia, ambos murieron ese día. Les dio un infarto o algo. Entonces, a raíz de este pecado, nos preguntamos, ¿fueron salvos? Si usted piensa que la salvación se gana, inmediatamente va a apuntar su dedo a Ananías y Zafira y los va a mandar al infierno por pecadores. No se pudieron salvar porque no se arrepintieron. Es como si Dios quería que se perdieran y por eso no les dio tiempo a confesarse. Pero ustedes deben recordar que no es cuestión de que me salvo, sino de que me salvan. Nosotros creemos en una salvación que no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe que obra en un corazón renovado. Lo que pasa es que no podemos estar 100% seguros de si ellos o alguna otra persona realmente ha sido transformada por Dios. Por sus frutos podemos tener una idea. Como dice Santiago, mostramos la fe por medio de las obras. Pero no sabemos con certeza porque puede parecer un verdadero cristiano que termina siendo una mala hierba entre el trigo. Tampoco pudiéramos juzgar a un ladrón en la cruz o a alguien que está malgastando su vida porque puede que sea el hijo pródigo que más tarde regresará a la casa de su padre. Las obras representan una pista de lo que somos, pero nunca va a definir nuestra salvación. La única relación entre la salvación y las obras es que como producto de que somos salvos, vamos a tener buenas obras. Vamos a caminar por las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, somos salvos y obramos bien. No es que obramos bien para entonces ser salvos. No, funciona en un solo sentido. Dicho todo esto, veamos qué pudo haber pasado en este caso peculiar de Ananías y Zafira. Hay quienes defienden la idea de que Ananías y Zafira no eran creyentes, porque versículos antes del suceso dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y estas personas declaran que esta pareja no era parte de esa multitud que habían verdaderamente creído, sino que eran nuevas personas que querían sumarse a la iglesia, pero no con buenas intenciones, porque la escritura se refiere a ellos en un tono despectivo como cierto hombre llamado Ananías. Si este fuera el caso, y ellos no eran verdaderamente creyentes, claramente ni Ani ni Zafi son salvos. Pero no como consecuencia de lo que hicieron, no. La consecuencia de lo que hicieron fue su muerte física aquí en la tierra, pero nada que ver con salvación. Si ellos realmente no eran creyentes genuinos, aunque este incidente no hubiera pasado y ellos hubieran entregado todo el dinero de la heredad y hubieran vendido otras 10 haciendas y hecho miles de obras buenas, de todas maneras, eso no le hubiera dado la entrada al cielo. Y todo esto realmente lo hubieran hecho para su propia gloria, estuviera en el grupo que dijo Jesús en Mateo 7. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre predicamos, oramos, fuimos a la iglesia, di mi heredad a los apóstoles. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, si resultara ser que Ananías y Zafira sí eran creyentes genuinos, entonces se puede asegurar que sí son salvos, al igual que lo es todo el que verdaderamente cree en la obra de Cristo. Y usted se levanta y dice: ¿qué? ¿Cómo hacer eso? Murieron justo después de haber cometido un terrible pecado. Si ese es su pensamiento, es porque usted no cree en lo que Cristo hizo, sino en lo que usted hace. Y si no, dirá: no, yo creo en la salvación, que es parte lo que hizo Cristo y es en parte lo que hago yo. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Además de que es una contradicción lógica, Pablo lo explica a los romanos. Hablando del remanente escogido por gracia, les dice: y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia.
Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no es 99% obras y 1% gracia. Ni 50% obras y 50% gracia. Ni siquiera 1% obras y 99% gracia. Es 100% gracia. No nos cansamos de repetirlo. 100% gracia. Si Cristo murió por ellos, significa que ellos no van a morir. Porque no hay razón alguna. Ellos no están en deuda con Dios. Y aquí viene la misma pregunta de siempre. Entonces eso significa que como soy salvo puedo pecar porque de todas maneras no pasa nada y voy para el cielo. Al parecer a Pablo lo intrigaban con esa misma pregunta cuando dijo en Romanos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Le dijeron lo mismo seguro. Y mira cómo respondió: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No has entendido? Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, eso nunca pasa. Una persona salva es una nueva criatura. Nunca va a decir: puedo pecar porque de todas maneras soy salvo. Si lo dice, lo único que está demostrando es que todavía no ha nacido de nuevo. Porque lo menos que quiere hacer una nueva criatura en Cristo es pecar. Como cristianos, el deseo que Dios pone cuando nos renueva es el de huir al pecado. A veces nos alcanza, pero no es que estemos yendo detrás del pecado, no es que amamos el pecado. Un hijo de Dios siempre va a sentirse incómodo y culpable cuando peca. Además, no diga que no pasa nada. Todo pecado tiene consecuencias, sea creyente o incrédulo. Si usted no guarda la ley de salubridad, tenga por seguro que su cuerpo se va a enfermar más rápido. Y si persiste en pecar contra Dios, tenga por seguro que va a recibir castigo. No al punto de perder la salvación, pero puede ser muy doloroso. En el caso de Ananías y Zafira fue la muerte. Y no es que el pecado en sí haya sido tan grave, sino que tal vez Dios quería proteger la naciente iglesia, infundir santidad y temor en los nuevos cristianos o algún otro propósito. Porque la verdad es que pecados más terribles cometemos nosotros y Dios no nos quita la vida por eso. O va a decirme que el pecado del rey David no fue más serio. Cometió adulterio y asesinato. El pecado de Ananías de mentir y querer tener crédito sin haberse sacrificado realmente parece una mentira piadosa al lado del pecado de David. Pero como decíamos antes, ese pecado tuvo consecuencias, pero no tiene nada que ver con salvación. Si alguien me dice que yo voy al infierno, mi pregunta es: bueno, ¿por cuál pecado? ¿Por cuál pecado tengo que morir? Si esta es mi vida y estos son mis pecados, ¿por cuál de ellos Cristo no murió? ¿Acaso se le olvidó pagar por alguno y ahora me toca enfrentar la justicia de Dios porque la paga del pecado es la muerte? ¿Acaso sigo estando en enemistad con Dios cuando peco? O como dice en Romanos 5, justificados pues por la fe. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me dices que me voy a perder porque soy pecador. No sigue diciendo la escritura más adelante: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo es que ahora me van a decir que pierdo una salvación que está segura en Cristo Jesús? Si Ananías y Zafira eran verdaderos creyentes en Cristo, tenga por seguro que los va a ver en la tierra nueva, porque su confianza no estaba en ellos mismos, sino en la obra redentora de Jesús. Cristo no se quedó a medias, vino y cumplió con lo que el Padre le había encomendado. Tomó mi lugar, pagó el castigo soportando la ira acumulada de Dios y murió. Y también resucitó. Solo a Dios sea la gloria.